Hola, ¿cómo están? Únicamente para compartirles una noticia, otra noticia más. Encuentro un montón de noticias siempre que tienen que ver con el mismo tema, sobre la persecución que sufre el cristianismo alrededor del mundo. Pero esta noticia me llamó la atención porque es un poco curiosa. Esta noticia viene desde una fuente, o mejor dicho, el protagonista no es un cristiano. Resulta que generalmente el cristiano es perseguido por causa de su fe, y usted va a encontrar un montón de noticias que generalmente hablan de grupos cristianos, de iglesias cristianas, de gente cristiana que es perseguida por causa de su fe. Pero en este caso, el perseguido por causa del cristianismo es un ateo. Asústese, un ateo. Un ateo perseguido por causa del cristianismo. Y es que sucedió en Francia, y esta noticia la recogí del sitio llamado Infobae, que es un sitio, es un medio de noticias argentino, y quiero que usted lo vea y que lo leamos juntos. El tema, el título y el lead que aparece acá dice: ¿quién es Jesús? El caso del maestro francés que fue a juicio por responder a esa pregunta de un alumno de 10 años. Luego viene acá el lead, dice: Matthew Faucher es ateo. Oiga, Matthew Faucher es ateo, pero no fundamentalista. ¿Qué quiere decir que es una persona no fundamentalista? Es decir, no es un ateo cerrado, que no le guste hablar de las cosas de Dios, que no le guste tener una conversación con respecto a los temas cristianos, sino que al contrario, es una persona que está abierta y que históricamente no niega la vida de Jesucristo. Veamos qué dice la noticia. Dice: Matthew Faucher es ateo, pero no fundamentalista, tampoco inculto, y por ello consideró que era su deber llenar esa laguna de conocimiento. Enseñé cultura, no catecismo, dijo. Aún así, fue denunciado por proselitismo religioso. Escuche esto. Acá aparece en pantalla el maestro que fue denunciado, dice el maestro francés Matthew Faucher, y una batalla judicial de 4 años en defensa de su derecho a enseñar cristianismo con enfoque histórico y cultural. Note usted que este es un maestro no cristiano, es decir, es un ateo que fue perseguido por causa del cristianismo. Increíble. Y es que cuando usted lee la nota se da cuenta, por supuesto es un poco larga, se da cuenta de todos los elementos que salpican la noticia y que dejan ver cómo los países de Europa, los que anteriormente fueron civilizados por causa del cristianismo, hoy están rechazando rotundamente al cristianismo. Entonces leamos la nota para entender un poquito más el contexto de lo que les quiero platicar. Dice: ¿quién es ese señor? Oiga, ¿cómo le preguntan los niños? ¿Quién es ese señor que hace gimnasia colgado en una cruz a la entrada del pueblo? ¿Por qué no tenemos clases de Pascua o en Pascua? ¿Quién es Jesús? Esas fueron algunas de las preguntas que alumnos entre 9 y 11 años le hicieron a su maestro Matthew Faucher en una escuela de Malicornay, un pueblo del centro de Francia. Fue durante el ciclo escolar 2016 y 2017, oiga, y este maestro de 40 años consideró que debía llenar esa laguna de conocimiento desde el punto de vista histórico y no teológico, incluso en lo que hace a la Biblia desde un punto de vista literario, algo que nuestro Borges hubiera entendido muy bien. Luego dice: en opinión de Faucher, esa descristianización de los niños implicaba un enorme vacío cultural. Preparó una unidad pedagógica con el título El cristianismo por los textos, estudio literario de extractos bíblicos, y tuvo la precaución de reunir, escuche esto, a los padres de sus alumnos y ponerlos al tanto de sus intenciones. Su plan era hacer trabajar a los chicos sobre algunos textos de la Biblia y pasarles extractos del film El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini y de la película de animación Príncipe de Egipto. El maestro no imaginó el calvario que le esperaba. La denuncia en su contra no vino de los padres, al menos no públicamente. Fue acusado de proselitismo religioso a través de una carta anónima. Ahora vea esto.
De inmediato, las autoridades de la escuela los suspendieron. Aunque los padres protestaron, el rectorado Orleans Tours convalidó la sanción, que unos meses después fue seguida de un traslado disciplinario el 2 de junio de 2017. Faucher no aceptó la decisión. Estaba convencido de no haber cometido ninguna falta y decidido a demostrarlo. Se le reprochaba haber faltado a su deber de neutralidad y laicismo. Acusaciones que él rechazó de plano. Fue a la justicia, que le dio la razón en primera instancia, pero el fallo fue recurrido por el Ministerio de Educación Nacional. Mire a dónde llegó este problema, a instancias nacionales. Ahora dice, esto lo favoreció, ya que en segunda instancia un tribunal administrativo de Bordeaux ordenó el levantamiento de las sanciones y su reincorporación a la escuela, que debió dejar perentoriamente hace 4 años. La Corte, mire qué dice él, la Corte estableció que mi enseñanza se inscribió perfectamente en los programas de educación de la escuela primaria, dice Faucher, que se siente rehabilitado y fortalecido tras la larga batalla judicial. Ese caso me supera ampliamente. Están en juego cosas mucho más grandes, dice. El tema de la enseñanza laica de hecho religioso, por ejemplo, yo fui sancionado por haber trabajado con un libro que es un pilar de nuestra civilización. Eso plantea interrogantes. Yo di cultura, no catecismo, solo cultura, y los alumnos son los que la piden. Cuando me enteré de que no sabían quién era Jesús, mire cómo está la cultura de Occidente de Europa. Estamos hablando de Francia. Dice, cuando me enteré de que no sabían quién era Jesús, pensé que había una laguna cultural que colmar. Explica. En su opinión, también las otras religiones deben ser abordadas en los programas escolares, pero con un espacio más amplio para el cristianismo, que es la base de nuestra historia. Note que él es ateo, así que él como ateo está viendo al cristianismo y sobre todo a Jesús como un personaje histórico y al cristianismo como historia general, cultura general. Es decir, que este maestro descubrió que niños de 10 y 11 años no tenían idea de quién era Jesús. Ahora me voy a detener acá precisamente para hablar sobre el tema. Y es que hay 2 factores que a mí me llaman mucho la atención con respecto a este tema. Número 1, que la persecución por parte incluso del Ministerio de Educación Nacional vino no para un cristiano que estaba predicando cristianismo dentro de una escuela, sino para un ateo que, como decía la nota, no es fundamentalista. Es una persona que sabe de la existencia histórica de Jesucristo, que conoce a la Biblia como un pilar cultural de Occidente, no niega todo eso. Oiga, eso es interesante saberlo, pero que cuando descubre que los niños tenían ese vacío, esa laguna, como él la menciona, cultural, decide prepararles una clase. Y en esa clase enseñarles sobre la existencia de Jesús y cómo Jesús vino a esta tierra y lo que significa la Pascua y lo que significa estar colgado en un madero y lo que significa todo el elemento histórico y cultural del legado cristiano hacia los pueblos de Europa, hacia los países de Europa y con el tiempo hacia los países de América. Definitivamente, cuando se intenta borrar de la historia Jesucristo, tal y como lo dice este catedrático, este maestro ateo, queda un vacío cultural, porque no se puede entender la historia universal sin el cristianismo. No se puede entender que la vida transcurra sin un personaje histórico llamado Jesucristo. Tenemos que entender que la persecución contra el cristianismo ya empezó hace mucho tiempo y en muchos lugares. La persecución contra el cristianismo se ha sistematizado incluso en otros lugares. El cristianismo ahora es una parte prohibida en culturas europeas, como la francesa. Es decir, el Ministerio de Educación promulga un currículo o una currícula en donde los estudios teológicos no tienen cabida.
Bueno, yo diría eso mismo pasa acá en Guatemala, con la diferencia, porque entendemos muy bien que estamos en un estado laico, con la diferencia que en Guatemala todavía tenemos más libertades, en los países de América todavía tenemos más libertades, pero escuche muy bien, hay grupos que están tan interesados y que están invirtiendo no pocas cantidades de dinero, sino miles de millones de dólares para desacreditar, para empujar en contra del cristianismo, para desacreditar todo lo que tiene que ver con el cristianismo. De una u otra manera desean borrar por completo lo que es el cristianismo. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar formas y métodos para mantenernos firmes en medio de esa persecución que ya empezó, que solo es una cuestión de tiempo, porque acuérdese que esa persecución viene por oleajes. Empieza por un lado y la ola va corriendo hasta que llega a lo último. Definitivamente, la iglesia cristiana está siendo perseguida ampliamente. Está siendo perseguida y note eso. La palabra de Dios dice, y eso lo voy a leer rápidamente aquí y después voy a leerle otro versículo, pero quiero leerle Apocalipsis. Es un tema muy tremendo, muy poderoso, en donde dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Déjeme buscárselo rápidamente. Acá pudiera buscarlo acá en la computadora o en mi teléfono, pero quiero buscárselo acá. Dice, mire, el versículo 15, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Yo no sé si nosotros podemos parafrasear. Hay quienes dicen que al leerlo de la manera que yo lo voy a leer, lo estaría sacando de su contexto, pero no. De hecho, las 7 cartas que fueron enviadas a las 7 iglesias de Apocalipsis, que estaban diseminadas prácticamente en lo que hoy es Turquía, cada una de esas cartas tiene un mensaje para la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Y en esta, la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea, llega a un punto en el cual le habla y la confronta debido a la tibieza que presenta, porque ya no es una iglesia radical, ya no es una iglesia que pelea por el cristianismo, sino que se ha sometido de alguna manera al sistema mundano, al sistema terrenal, al sistema en el cual las cosas se hacen de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Y mire qué le dice acá en el versículo 15. Primero dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, definitivamente estos son los tiempos de los tibios, y perdone que lo tenga que decir así, pero es la verdad. Muchas veces el cristiano calla y cede ante las presiones del sistema terrenal. Este maestro, que es ateo, no fundamentalista, por supuesto, porque él está consciente que Jesucristo es un personaje histórico. Lo que leía yo en las redes sociales con respecto a él era que las personas creían, las personas decían, déjeme eliminar esto acá, las personas decían, en los comentarios de la publicación de Facebook, decían: es que Jesucristo existió. Yo le tomé una captura en mi teléfono, se la voy a leer por si
Es grosera, la realidad es que es grosera, pero se la tengo que leer. Vamos a ver si encuentro acá esa publicación. Es una publicación que me llamó mucho la atención o es un comentario que me llamó mucho la atención porque mire cómo decía este comentario con respecto a esta noticia. Tanto problema por mitos mesopotámicos. Note que estoy hablando de una página argentina. Y Argentina es un país que se está inclinando hacia el ateísmo. Entonces dice alguien aquí, tanto problema por mitos mesopotámicos. Hay mucha gente que cree que el cristianismo viene o el cristianismo le robó las historias a la cultura mesopotámica y de ahí sacaron la historia de Jesús y de ahí sacaron la historia o la narración de Adán y Eva, del diluvio, del arca de Noé. Ellos creen que esto es un mito y que Jesús también es un mito. Tal vez en algún otro momento le voy a hablar qué es precisamente lo que ellos creen como mitos mesopotámicos referente al cristianismo. Entonces viene acá alguien y le responde, no hay mito, le dice. Los nenes, es decir, los niños de 10 años, preguntan quién fue Jesús y hay que responder. De existir, existió, le responde. De ahí, oiga, todo eso hasta ahí va bien, pero mire qué sigue con su comentario. De ahí a que alguno crea que sea hijo de una paloma y haya resucitado es otro tema. Pero hay que explicar quién es para unos y para otras personas. Educar es eso, dar conocimiento y que el otro decida su pensamiento. Bueno, note usted que el comentario de respuesta es igual de malo. Porque él dice, bueno, de que Jesús existió, existió. Pero de ahí a que unos piensen que es hijo de una paloma y que resucitó es otro tema. Es decir, de alguna manera ellos están viendo a Jesucristo, las personas están viendo a Jesucristo solo como un ser histórico, mas no como un ser divino. Como un personaje que vino a la historia, como vino Buda, como vino Mahoma, como vino Mahatma Gandhi, como vino la Madre Teresa de Calcuta, como muchos otros personajes históricos, pero no le atribuyen divinidad alguna. Entonces aquí cabe preguntar, cristiano, hermano, amigo cristiano, usted que tiene fe cristiana, sea de cualquier profesión cristiana, si usted profesa el catolicismo, si usted profesa el protestantismo, yo le hago la pregunta, ¿realmente usted ve a Jesús solo como un personaje histórico o lo ve sinceramente como un personaje divino? Porque hoy en día la existencia de Jesús no se puede negar porque está comprobada. Pero como no pueden borrar al Jesús histórico, ahora tratan de borrar al Jesús divino. Y este profesor fue precisamente a un juicio por 4 años y fue destituido de sus funciones a causa de creer en Jesucristo. ¿Qué le parece ese tema? Muy bien. Esa es la persecución de la cual estamos siendo objetos el pueblo cristiano. Y seréis aborrecidos por toda la gente, y seréis perseguidos por causa de mi nombre. Voy a terminar con lo que dice Mateo capítulo 10 y versículo 16 en adelante. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, oiga, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Este ateo sin querer está cumpliendo una función cristiana, está llevando el evangelio y por eso, siendo ateo, por eso está siendo perseguido. Tremendo, ¿no? Mire que dice acá, fui sancionado por haber trabajado con un libro que es un pilar de nuestra civilización, dice el maestro que analizó literaria e históricamente extractos de la Biblia con sus alumnos. Y bueno, por último, el fallo termina
Y vea esta última parte. Entrevistado por la Nouvelle République, Faucher, que vale reiterar no es creyente, señalaba la diferencia entre la sana laicidad o laicidad positiva y su opuesto, que es el laicismo. Algunos quieren hacer tabla rasa del cristianismo cuando esa religión es uno de los cimientos de nuestra cultura judeocristiana. Ir en ese sentido es separarse de 1500 años de nuestra historia, sostuvo, y citó en apoyo una reflexión de Dominique Punau, director honorario de la Escuela de Louvre, que considera que no es rechazando nuestra cultura como recibiremos mejor a los demás, y que se preguntaba cómo acoger al extranjero si nosotros mismos nos hemos vuelto extranjeros a nuestra propia cultura. Para medir hasta qué punto ha llegado este fenómeno, basta señalar que hay docentes que se niegan a datar los años con expresión antes de Cristo, como si en vez de un hecho histórico cultural se tratase de una profesión de fe. Eso es cierto. Hay mucha gente que ahora ya no dice 250 años antes de Cristo. Ya no dicen eso. Ellos creen que al decir eso, ellos están aceptando ser cristianos, pero realmente esto es un hecho cultural, es un hecho histórico y no se puede negar. Entonces, mis amados amigos y hermanos, por favor, no neguemos lo evidente. 1 y 2, para los cristianos, noten que si este hombre tomó en consideración en su escuela hablar de cristianismo, cuánto más nosotros como cristianos no vamos a mantener nuestra fe y no callar, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.